¿Se han planteado alguna vez que Internet tal vez ya no es lo que creemos? Que el espacio que recorremos cada día, lleno de publicaciones, comentarios y noticias, no es más que una ilusión cuidadosamente fabricada. Esto es lo que plantea la inquietante teoría del Internet muerto, que la mayoría del contenido que está en línea y consumimos a diario no está generado por personas reales, sino por bots, algoritmos y entidades diseñadas para manipular nuestra percepción e incluso nuestras decisiones. ¿Y si Internet no está tan vivo como creemos? Hoy sabemos que hay distancias infranqueables, que la noche no tiene límites, que el universo se está expandiendo en la nada absoluta, en el rincón impredecible, en el error inconfesable, en la estadística confusa. Y todos nosotros disfrutamos de una vida cuya voz desconocemos. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado oscuro de Internet. Es posible que muchas de las conversaciones que tenemos en línea, que los debates acalorados sobre política y hasta los likes que recibimos puedan ser completamente artificiales. Es posible que Internet, tal y como lo conocimos, haya dejado de existir hace años y que ahora estemos atrapados en una red vacía, construida por entidades digitales. La respuesta, según la teoría del Internet muerto, es un rotundo sí. Hoy vamos a explorar sus orígenes, sus implicaciones y sobre todo vamos a preguntarnos cómo podemos estar seguros de que lo que leemos, vemos y escuchamos en Internet es completamente real. Como siempre, comenzamos. La teoría del Internet muerto no apareció en un laboratorio ni en las páginas de algún libro de texto. Como muchas de las ideas más extrañas e inquietantes de nuestra época, surgió en los rincones oscuros y casi anónimos de Internet. Foros como 4chan y Reddit, conocidos por ser hervideros de teorías conspiranoicas y debates interminables, fueron el caldo de cultivo perfecto. Todo empezó alrededor del año 2018, cuando algunos usuarios empezaron a compartir una idea perturbadora: que Internet había dejado de ser un espacio auténtico, que la red ya no estaba llena de personas reales, sino que había sido tomada por bots, algoritmos y programas avanzados, diseñados para generar contenido en masa. Según esta teoría, la mayoría de los debates, publicaciones e incluso las tendencias virales no son obra de los seres humanos, sino de entidades artificiales controladas por grandes corporaciones o por gobiernos con intenciones, digamos, desconocidas y poco convencionales. Pero la teoría no se quedó en lo técnico, fue más allá. En esos foros se planteó algo mucho más filosófico. Si gran parte del contenido en línea es fabricado, ¿qué pasa con la interacción humana? ¿Cómo podemos saber si las opiniones que moldean nuestra forma de ver el mundo no son también fabricadas? ¿Estamos debatiendo con personas o con máquinas que simulan ser personas para poder influirnos? Esta idea, sumamente romántica, no tardó en expandirse porque tocaba una fibra cultural muy sensible. Y es que vivimos en una era marcada por la desconfianza, noticias falsas, manipulación en redes sociales y algoritmos que conocen más de nosotros mismos que nosotros mismos. Internet, que en sus inicios prometía ser un espacio de libertad y conexión, se ha transformado en un lugar donde todo parece diseñado para capturar nuestra atención y dirigir nuestras decisiones. Y aquí es donde la teoría del Internet muerto conecta con algo más profundo, asumiendo los credos de ciertos movimientos de pensamiento crítico que han surgido en la era digital, desde aquellos que cuestionan el poder de las grandes plataformas tecnológicas, hasta quienes denuncian que vivimos en una realidad simulada, como si fuéramos personajes atrapados en un videojuego, programado por vete a saber quién. Uno de los ejemplos más claros de cómo Internet
puede volverse una ilusión cuidadosamente fabricada está en algo que usamos todos los días: las redes sociales y los motores de búsqueda. Puede parecer que al entrar a Google o a nuestras plataformas favoritas, estamos explorando un enorme universo de información totalmente libre y abierto. Pero la realidad es que el camino que seguimos en la red está cuidadosamente diseñado y moldeado para cada uno de nosotros. Todo comienza con las cookies, esas galletas que son, en realidad, pequeños fragmentos de datos que se almacenan en nuestros dispositivos cada vez que visitamos un sitio web. Su propósito original parece inofensivo: recordar nuestras preferencias, nuestros inicios de sesión o qué productos dejamos en el carrito de compras. Pero con el tiempo, las cookies y otros rastreadores han llegado a convertirse en las herramientas perfectas para algo mucho más complejo: crear un perfil detallado de nuestros intereses, hábitos y creencias. Un perfil que refleja todo lo que somos y pensamos en Internet. Cuando realizamos una búsqueda en Google, los resultados que vemos de manera individual no son los mismos que ve otra persona. Están ajustados para encajar con lo que el sistema cree que queremos ver, basándose en nuestro historial de búsquedas, nuestros clics anteriores y toda nuestra actividad en línea. Y lo mismo ocurre en las redes sociales. Los algoritmos seleccionan cuidadosamente qué publicaciones aparecen en el feed y nos muestran aquello que es más probable que vaya a mantenernos enganchado. Porque eso es lo que quieren: que no nos despeguemos de la pantalla. Algo que, visto desde el punto de vista empresarial, parece lógico. Pero hay un efecto secundario inquietante. Gracias a este modus operandi frenético y elaborado para cazarnos y mantenernos entre rejas, quedamos atrapados en lo que los expertos llaman una burbuja cognitiva. Un espacio virtual donde la información que consumimos está diseñada para reforzar nuestras creencias preexistentes. Si tenemos una opinión sobre un tema, Internet va a mostrarnos contenido que confirme esa opinión. Y cuanto más interactuemos con ese tipo de contenido, más estaremos alimentando al sistema, a ese monstruo de las galletas que tiene un hambre infinita, para que el ciclo continúe. Y esto, como es obvio, limita nuestra perspectiva del mundo, amplificando algo de lo que ya hemos hablado muchas veces: el sesgo de confirmación, nuestra tendencia natural a buscar, interpretar y recordar las cosas de manera que confirmen lo que ya creemos. En lugar de exponernos a ideas diversas o contradictorias, la red está configurada para ser un eco de nosotros mismos, un espejo infinito que devuelve nuestras propias ideas, nuestros miedos y prejuicios. Pero, ¿qué sucede cuando este espejo ya no refleja únicamente lo que pensamos, sino lo que alguien más quiere que pensemos? ¿Qué pasa cuando los algoritmos y los bots comienzan a fabricar contenido que no solo refuerza nuestras creencias, sino que también las manipula? Ese es el rizo que supone la teoría del Internet muerto. Hoy en día, millones, quizá miles de millones de pequeñas entidades recorren cada rincón del ciberespacio, moviéndose con precisión matemática, de manera incansable. Entidades que no necesitan dormir, que no sienten, que no piensan, pero que saben perfectamente cómo disimularlo. Pueden hacerse pasar por nosotros y aunque antes sí, ahora ya no somos capaces de notar la diferencia. A esas entidades las llamamos bots. En realidad, un bot no es más que un programa, una pieza de código diseñada para realizar tareas específicas de forma automática. Pero no se dejen engañar por la aparente simplicidad de esa definición. Los bots son las criaturas digitales que sostienen las estructuras invisibles de Internet. Algunos cumplen tareas básicas, como enviar recordatorios o actualizar páginas web. Pero otros son muy distintos. Los bots sociales están diseñados para infiltrarse en la red, imitar comportamientos humanos y generar contenido en masa. Publican comentarios, participan en discusiones, distribuyen noticias, falsas o no, y amplifican mensajes para que parezcan virales. Nunca se equivocan al teclear.
nunca tienen dudas. Y lo más inquietante, son expertos en parecer personas reales. Sus palabras, sus opiniones, incluso sus perfiles, están cuidadosamente construidos para engañar a cualquiera. Pero los bots no trabajan solos, están coordinados y supervisados por algo mucho más grande. Sistemas de automatización masiva, capaces de gestionar ejércitos enteros de bots, con un solo propósito: crear contenido para influir en tendencias y manipular opiniones. Y aquí es donde entra en juego el verdadero poder, porque detrás de esta maquinaria están aquellos que mueven los hilos. Grandes corporaciones tecnológicas como Google, Meta y Amazon recopilan y analizan vastas cantidades de datos personales para poder dirigirnos publicidad específica. Esto se nos presenta como una mejora del servicio, pero lo que no se nos dice es que tiene la capacidad de influir en nuestras decisiones de consumo. Estas plataformas emplean algoritmos que priorizan cierto contenido, moldeando nuestra percepción de la realidad. Un ejemplo de ello serían los llamados dark patterns en inglés o patrones oscuros en español, diseños de interfaz que manipulan a los usuarios para que realicen acciones no deseadas, como suscribirse a servicios concretos o compartir más información personal de la necesaria. ¿Quién no ha acabado suscribiéndose sin quererlo a una página y al final ha tenido que darse de baja? Los patrones oscuros suelen pasar desapercibidos, pero pueden llegar a comprometer nuestra privacidad e incluso a generarnos gastos completamente inesperados. Por ejemplo, es común encontrar casillas preseleccionadas en formularios en línea que inscriben automáticamente a los usuarios en servicios de pago o permiten compartir los datos personales que acabamos de introducir con otros, unos terceros que ni siquiera conocemos. Otra técnica habitual es el diseño engañoso de los botones para que opciones como aceptar o comprar ahora capten toda nuestra atención, mientras que alternativas como rechazar o cancelar aparecen más pequeñas o en colores mucho menos llamativos. En algunos casos, se utiliza una táctica conocida como confirm shaming, que consiste en redactar las opciones de rechazo de manera que puedan hacer sentir al usuario culpable diciendo algo como, por ejemplo, no quiero aprovechar esta oferta exclusiva, lo que coloca una carga emocional en la decisión de no aceptar. Otros patrones oscuros incluyen poner obstáculos a la cancelación de servicios y el uso de interrupciones forzadas, como ventanas emergentes insistentes o pruebas gratuitas que requieren introducir datos bancarios. Estas tácticas están diseñadas para explotar nuestras limitaciones de tiempo, atención y conocimientos informáticos, asegurándose de que tomemos decisiones que beneficien al proveedor del servicio y nunca a nosotros mismos. Pero la manipulación de la información no se limita al ámbito comercial. Informes de organizaciones como Freedom House han documentado cómo diversos gobiernos emplean estrategias para manipular la información en redes sociales con el fin de influir en la opinión pública y socavar procesos democráticos. ¿Se imagina usted un país donde de la noche a la mañana un candidato prácticamente desconocido emerja de las sombras para ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales? Esto no es una ficción distópica, sino la realidad que vivió Rumanía hace apenas unos meses, en noviembre de 2024. En ese momento, Călin Georgescu, un político de extrema derecha con inclinaciones prorrusas, pasó de ser una figura completamente marginal a encabezar la primera vuelta electoral con un sorprendente 22,94% de los votos. Un ascenso meteórico que no fue fruto del azar, sino de una campaña orquestada en las profundidades de las redes sociales, específicamente en TikTok, donde miles de cuentas, muchas de ellas operadas por bots y coordinadas desde el extranjero, inundaron la plataforma con contenido a favor de Georgescu. Vídeos cuidadosamente diseñados, mensajes virales y una narrativa seductora fue suficiente para capturar la atención de millones de personas, creando una ilusión de apoyo masivo que no era en absoluto real.
Detrás de esta estafa, detrás de esta fachada, se escondía una maquinaria inmensa de manipulación. Investigaciones posteriores revelaron que aproximadamente 25.000 cuentas de TikTok participaron en esta operación. Muchas de ellas creadas años antes y activadas estratégicamente para este propósito. Estaban dormidas y las despertaron justo en ese momento. La sofisticación de la campaña apuntaba claramente a la intervención de un actor estatal y estaba claro, o por lo menos había indicios claros, de que había sido Rusia. El Tribunal Constitucional de Rumanía, dada la magnitud del engaño, se vio obligado a anular los resultados de la primera vuelta, aludiendo a la interferencia extranjera y a la manipulación masiva de la opinión pública. Las elecciones fueron reprogramadas, pero el daño ya estaba hecho. La confianza en el proceso democrático había sido profundamente erosionada. Las grandes corporaciones tecnológicas poseen las herramientas para moldear Internet a su antojo y pueden hacerlo motu propio o por petición de cualquiera que pueda pagar la suma requerida. Ellas controlan los algoritmos que deciden qué ves, qué escuchas y qué piensas. Corporaciones que crean noticias, memes, debates, todo generado automáticamente y diseñado para capturar nuestra atención y mantenernos atrapados. Y lo mejor de todo es que no necesitan personas para hacerlo, solo máquinas, solo estos bots programados para fabricar una realidad alternativa y digital. Pero eso no es todo, podemos ir más allá, porque estos sistemas no solo logran replicar el comportamiento humano, lo mejoran y lo perfeccionan. Pueden generar miles de publicaciones en segundos, adaptándose a cada idioma, cada cultura y cada nicho de interés. Su velocidad es inhumana, su precisión aterradora y su impacto invisible, porque nunca sabremos si ese comentario que nos hizo dudar, ese artículo que nos ha hecho cambiar de opinión o esa tendencia que seguimos con 1 millón de clics han sido obra de una mente humana o de un algoritmo diseñado únicamente para manipularnos. En 1949, George Orwell nos advirtió sobre esto a través de su célebre obra 1984. En la distopía que describe, la realidad misma es un constructo maleable, diseñado por el partido para controlar a las masas. Los registros históricos se reescriben, las verdades se manipulan y los ciudadanos viven atrapados en una red de mentiras que aceptan y asumen como la única realidad. ¿No es eso precisamente lo que plantea esta teoría? Una red en la que los datos que consumimos, las noticias que leemos y las conversaciones que mantenemos están diseñadas para convertirnos en un rebaño. Décadas después de la novela de Orwell, apareció Matrix para cambiarlo todo, ofreciéndonos una visión distinta pero igualmente escalofriante. Seres humanos atrapados en una simulación digital y desconectados del mundo real. Creen que sus vidas son auténticas, pero en realidad, todo lo que perciben es una creación artificial destinada a mantenerlos dóciles, porque son tan solo pilas que mantienen una máquina infinitamente colosal. La teoría del Internet muerto resuena aquí. Si gran parte de lo que experimentamos en línea no es real, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestras percepciones no están siendo manipuladas de manera similar? Pero estas ideas no son nada nuevo. Platón, en su famosa alegoría de la caverna, ya reflexionaba sobre ello hace más de 2000 años. En su relato, los prisioneros están encadenados desde su nacimiento en una cueva y solo pueden ver sombras proyectadas en la pared. Para ellos, esas sombras son la realidad. No hay nada más allá. Pero cuando uno se libera, comprende que todo lo que conocía era solo una ilusión. Y lo mismo podría ser Internet, una caverna moderna en la que tan solo percibimos sombras proyectadas por bots.
Vivimos en un mundo cada vez más virtual, donde el papel del ser humano parece estar condenado a desdibujarse. Durante siglos nuestra identidad se construyó a través de experiencias directas, interacciones cara a cara y el contacto tangible con aquello que nos rodea. Pero ahora todo eso ha cambiado. Ahora gran parte de lo que somos o de lo que creemos ser se mide en las pantallas, se comprueba en los perfiles y se alimenta de algoritmos. Vivimos conectados, pero paradójicamente estamos más desconectados que nunca de lo que verdaderamente parece esencial. Nos definimos por nuestras publicaciones, por los likes que recibimos, por las interacciones fugaces que tienen lugar en un espacio virtual que es imposible tocar con los dedos. Por eso, yo me pregunto qué significa ser humano en un entorno donde nuestras emociones, decisiones y pensamientos están influidos, quizá incluso dirigidos, por sistemas artificiales. El ser humano siempre ha buscado tener el control, pero en esta transición hacia lo digital parece que se lo estamos entregando a las máquinas y lo hacemos sin darnos cuenta. Lo hacemos de una manera tan paulatina que apenas lo estamos notando. Dejamos que los algoritmos decidan qué es relevante para nosotros. Permitimos que las redes sociales nos dicten cuál es la tendencia y seguimos navegando por un mar de contenido que nos ahoga con sus propias normas. Pensemos en algo que sucede todos los días, millones de veces, en cualquier rincón del mundo. Una persona recibe un meme en su chat o ve una imagen en redes sociales con un mensaje alarmante y que afirma lo que ella ya de por sí cree a pies juntillas. Quizá una crítica al gobierno o una enconada respuesta a su oposición política. Sucede igual en ambas trincheras y esto pasa por lo que llamamos, que ya hemos visto en otro episodio, el sesgo de confirmación. Los nuestros son los buenos y los otros son los malos. El poder se alimenta de esto y esto ocurre en ambas trincheras. Sucede igual para todos. La persona que lo ha visto, la persona que ha visto el meme sin detenerse a comprobar la fuente, sin preguntarse si el mensaje tiene sentido, lo comparte, se lo envía a sus amigos, lo publica en su perfil, lo eleva a su estado de WhatsApp y contribuye a un ciclo de desinformación que se alimenta de nuestra propia comodidad. Porque investigar la verdad requiere esfuerzo y la verdad rara vez es tan sencilla o sensacionalista como lo es un meme. Y así, ese contenido falso, creado muchas veces por bots o por grupos con intenciones específicas, se propaga igual que un virus. Y ese virus invade la red, genera indignación, discusiones y más división. Pero lo más preocupante no es que el bulo exista, sino que hemos olvidado nuestra capacidad de cuestionarlo. Hemos preferido la comodidad de aceptar lo que confirma nuestros prejuicios a la incomodidad que supone investigar aquello que podría desafiarlos. Sesgo de confirmación. Y es en esos momentos donde nuestra humanidad, nuestro pensamiento crítico debe prevalecer. Cada vez que compartimos algo sin cuestionarlo, nos convertimos en engranajes de esa maquinaria de manipulación que alimenta la teoría del Internet muerto. Cada vez que decidimos no dudar, le damos más poder a los algoritmos, a los bots y a quienes quieren moldear nuestra mente desde la fría oscuridad de las sombras. Internet nos ha dado una herramienta increíble para conectarnos entre nosotros, para aprender, para descubrir cosas que de otra manera nunca habríamos conocido. Pero también nos ha puesto frente a un espejo distorsionado en cuyo reflejo podemos perdernos si no tenemos la suficiente cautela. En este nuevo mundo, ser humano significa recordar lo que nos hace humanos, nuestra capacidad de empatizar, de crear relaciones genuinas y sobre todo de buscar la verdad, aunque ésta sea incómoda. Porque Internet es un reflejo de nosotros mismos, de la naturaleza humana, y no olvidemos que a lo largo de la historia el ser humano ha demostrado ser capaz de lo mejor y de lo peor. Entre nuestras aspiraciones más nobles, la empatía, la creatividad o la búsqueda de la verdad, habita también un anhelo oscuro y primordial, el ansia de poder, ese deseo, esa necesidad de dominar y controlarlo todo y a todos, que ha sido la raíz de imperios,
guerras y sistemas opresivos. Y aunque las herramientas cambian con los siglos, el instinto prevalece. Hoy, Internet no es solo una herramienta de conexión, para algunos es el medio definitivo de control, un espacio donde las mentes pueden ser moldeadas, las decisiones manipuladas y las voluntades guiadas sin que siquiera nos demos cuenta. Es la herramienta perfecta para tenernos bajo su yugo. Quienes controlan estas herramientas, los arquitectos de los algoritmos, los dueños de las plataformas, esos guardianes de datos, no son diferentes de los conquistadores del pasado, pero a diferencia de Calígula, Nerón o Iván el Terrible, no necesitan mancharse las manos de sangre. Son los nuevos emperadores y se esconden detrás de las pantallas, ejerciendo un poder que no necesita ni ejércitos ni fronteras. Para ellos Internet es mucho más que un espacio digital, es un territorio donde cada clic supone una huella, cada interacción una pieza de información que puede ser usada para comprendernos, influirnos y controlarnos. Y lo hacen apelando a lo más básico de nuestra naturaleza, las emociones. Saben que el miedo, la indignación y el deseo son tan poderosos que anulan nuestra capacidad de pensar. Saben que si pueden tocarlas, pueden dirigirnos, porque cada noticia alarmante, cada meme incendiario, cada tendencia viral forma parte de esa maquinaria diseñada para mantenernos distraídos, divididos y dóciles. Tan solo somos un rebaño de ovejas. El poder de controlar no es nada nuevo, pero tampoco lo es el poder de resistir. Nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche y recuerden que a un golpe de clic en Amazon pueden hacerse con misterios y curiosidades que te harán alucinar. Un pedazo de libro que contiene 20 de los episodios más impactantes de nuestro podcast, ampliado y con nuevos detalles. Y no olviden, si les ha gustado el programa, suscribirse al canal. Les espero en el próximo programa. Hasta pronto. You're just a suit. They feed your fears.